No sé en dónde estamos. No lo veo. Ok, sí. No, sabe que como voy a compartir, pero con base en algo que traigo aquí, Ajá, más que la plataforma. ajá. Ok. Entonces, deme un minutito. Entonces, Carlos, aquí. Es buen punto traer mi mouse. Sí, soy muy torpe con el pad. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahí va. Para entrar a la plataforma, yo creo que con mi número, ¿verdad? Ya te mandé el correo por nuevas clases. Ok. No, no. Ah, Gracias. y ya te la mandé con las nuevas clases. Gracias. Y ya con tu matrícula de misión. Eso. Hay que avisar. Aprovechamos de lo que hablamos. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, ¿Ya? sí, ya está. Pero espero. Ah, sí, no, lo compartimos. Le damos Windows P. Ujú. Ujú. Windows 7. Ya, ya. Ya está. Sí, Ok. sí, cualquier cosa, ahí está. Muchísimas gracias. Caramba, ¿por qué hizo eso? Ahí va. Ahí va. Ok. Bien. Sí, logra visualizar, sí, ¿verdad? Sí, está muy pequeño. Ustedes indiquen. Un poquito más grande. Ok, ya puedo. Ahorita lo. Así. Un poco más grande. Yo que no sé por qué no me da. Se supone que esta pantalla completa. Veamos. Y maestra, acá se ve completo. No. Ok, ahorita
Ahorita poco a poquito, no sé, malitos, denme chance, ahorita lo amplío para ir visualizando. Sí, además, creo que con base en esto que el día de hoy vamos a estar desarrollando, vamos a tener como toda la pertinencia de la plataforma. Ya están en el ambiente, han estado revisando. Ok, por algunas cuestiones técnicas, por esta sesión voy a trabajar con algo alterno, ¿sí? No, la plataforma como tal no va a tener la presentación, pero al final del día, sí, al final del día la podemos, ¿cómo se llama? La subo, ¿sí? Para que tengan ya ahí una consulta. Y con base en esos elementos, ya poder ir realizando el diseño de nuestras sesiones, de nuestras participaciones activas y todos los elementos que necesitamos, ¿sí? Pues vamos a iniciar con una breve presentación de cada uno de los que estamos aquí presentes. Pues primero me presento yo y posteriormente me gustaría que se fueran presentando, ¿sí? Vamos a ir haciendo un análisis prácticamente de nuestros elementos a compartir, ¿sí? Pues mi nombre es Fátima García Zárate, ¿sí? De formación soy licenciada en Música y Literatura Hispánica y soy maestra en Ciencias de la Educación. Tengo un diplomado en competencias digitales docentes por UPAEP y un diplomado en educación a distancia y competencias docentes por la Universidad de Anáhuac. Dentro de mi formación he tenido diferentes cursos que tienen que ver con didáctica, con pedagogía, con educación, con evaluación. En este momento me encuentro laborando en una institución en la parte de evaluación curricular, sí, que tiene que ver con todo este aspecto de planes y programas, nivel de básica a media superior, y he elaborado también en el área de diseño curricular para maestrías, doctorados en la Universidad IEU, y también he elaborado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como desarrollador y capacitador de contenidos y capacitador de docentes a nivel de estado para procesos de admisión. Y en este proceso tuve una capacitación por College Board Puerto Rico y actualmente, bueno, lo más reciente que he hecho dentro de mi hoja de vida tiene que ver con el diseño de libros de texto gratuito de tercero de primaria en 2021 y actualmente en 2023 voy a participar en la publicación de libros de texto gratuito a nivel nacional para cuarto de primaria en el área de lenguajes, ¿sí? En grandes rasgos es mi formación, es prácticamente mi sentido de por qué estar aquí con ustedes el día de hoy. La materia, como ustedes están viendo, es teorías cognitivas, como tal, ¿sí? Bueno, ya yo hablé por este momento, ¿verdad? Pero como bien la teoría no falla, yo no tengo que tener el papel protagónico porque realmente ustedes son los personajes activos, ¿sí? Me gustaría conocerlos, me gustaría saber su formación, me gustaría saber a qué se dedican actualmente y pues en general la pertinencia incluso de si gustan compartir con nosotros sus preferencias, ¿no? Algún hobby, algún elemento que tengan dentro de su inquietud formativa, qué esperan de esta materia, ¿sí? Y cuáles son las expectativas que tienen respecto a teorías cognitivas, ¿sí? Okay. Bien, ¿alguien que guste comenzar? Mi nombre es Rosario Cuántos. Rosario. De la licenciatura de Comercio y Internacional de Aduanas aquí en esta universidad, en 2015, en 2016 hice mi servicio, pero por estar en el destino, pues no me quedé en ningún lado. Y
Ramón se llama, y estoy estudiando la maestría para mi titulación, pues en el momento no pude titularme porque una maestra me insistió mucho, Okay. y no saqué 10 con ella, o Ok. quizá de 3, pero esa maestra también me dejó un buen sabor de boca porque no todo tengo que memorizar, Exacto. sino tengo que hacer las cosas, ¿no? O sea, como entender bien el tema, ¿no? Desarrollar, y pues eso es lo que me hace estar aquí dentro de esta maestría. Y pues, Pues bienvenida, Rosario. Vamos a trabajar mucho de la mano, vamos a aprender juntos muchas cosas. Yo tengo también mucho que aprender con ustedes, ¿sí? Porque pues somos de diferentes áreas, ¿no? Y todo esto se van a dar cuenta que no es aplicable solamente a la educación, es aplicable a muchos ámbitos de la vida. Muy bien, muchas gracias, Rosario. ¿Quién más? Mi nombre es Isabel. Apenas el año pasado me gradué Okay. y ahorita estoy con la maestría. Ahorita apenas en enero estaba yo trabajando en nivel primaria, primer grado, pero pues no tuve que salir porque no pude seguir la laboral. Ah, ok, pero tienes experiencia en primaria. Sí, ¿Tu formación estudié para pedagoga? Ah, ok, excelente. ¿También aquí? Sí, aquí. Excelente, muy bien. Ah, pues, miren, tenemos una especialista en primaria. Muy bien, excelente pedagogía. Joven primaria. Mi nombre es Carlos Pasoto. También soy pedagogo. Ok. Trabajo en primaria y 3 años con anteriores en secundaria compartiendo química. Me encanta jugar fútbol. Excelente. Es lo que espero, pues, aprender mucho. Okay. Sí, creo que vamos a hacer recíprocos, ¿no? En este aprendizaje. 2 pedagogos y una de comercio, licenciada. comercio. Bastante, no me titulé. No, nada, entonces vamos entonces. Ok, bien. Pues miren, realmente cuando hablamos de teorías cognitivas, ¿qué es lo que llena nuestra mente? A partir de nuestra formación, a partir de nuestra vida diaria, ¿qué es una teoría como tal? Puede pasar. Es por ejemplo, Ajá, en el común una teoría es algo que posiblemente pasa, ¿no? Ajá, en la vida diaria. Dentro del ámbito de la ciencia, ¿qué sería una teoría? Algo que puede pasar, una teoría, cuando nos dicen comúnmente, hay aprendizajes teóricos y hay aprendizajes prácticos, ¿no? Y si yo apelo a que una frase muy común, en teoría el capitalismo funciona, ¿no? Pero en la práctica hay otros elementos que tienen que ver con que funcione o no. ¿Cómo podría yo concebir el término teoría? Porque vamos a revisar la materia, vamos a revisar concretamente todas estas teorías cognitivas. Teoría. ¿Qué será una teoría? Teoría es algo que se desarrolla Ajá, científicamente. y pues ya se pone a prueba, ¿no? Como el foco, Carlos, Ajá. es su desarrollo, su desarrollo como qué químico, qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer del foco, ¿no? Y ya práctico, pues a la práctica, ¿no? Que ya sobre la teoría nos enlazamos que, pues necesito tal cosa para producir un poco. Entonces, pues eso sería una. Ok, entonces estamos hablando efectivamente, dice aquí Charito, dice, una teoría va a ser un conjunto de datos
¿sí? De hechos, de elementos, de paradigmas que van a concebir algo que tiene que ver con el ámbito de algunas ciencias disciplinas específicas, ¿verdad? Entonces, con base en esta concepción, que son una serie de datos, hechos o elementos o paradigmas que están formando, ¿sí? Una área específica de una ciencia. Si yo digo que un paradigma o una teoría tiene elementos que bien sirven de base para formular otras teorías, quiere decir que en este momento vamos a revisar dentro de esta materia, dentro de esta asignatura, diversas teorías o diferentes paradigmas, ¿verdad? Con base en esos paradigmas, nosotros nos damos cuenta que todo paradigma que tiene ciertos elementos que le son comunes. Un paradigma es como una especie de ropero, ¿no? Tengo este ropero, ¿sí? Y en este ropero hay diferentes cosas para elegir. Ese sería más o menos un paradigma, ¿no? Gracias. Mi ropero o mi paradigma es diferente al ropero de Chevy, o es diferente al de Carlos, o va a ser diferente al de Isa, ¿no? Entonces, con base en esos paradigmas, yo voy a tomar ciertos elementos que le pertenecen a mi teoría y que voy a abordarlos y a trabajarlos con base en él, ¿sí? Y entonces digo, ok, esta es una teoría, esta es otra teoría, y así me voy, ¿no? Dependiendo de qué áreas o ámbitos quiero abordar. Entonces, estas teorías tienen que ver con el otro elemento, que son lo cognitivo, ¿sí? ¿Qué es lo cognitivo? Lo que se conoce, lo que se sabe, tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué implica lo cognitivo? La experiencia. Las experiencias, ¿qué más? El aprendizaje, la memoria. Quiere decir que entonces todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva nos va a dar razón del abordaje de estas teorías, ¿sí? Físicas, psicológicas y sociales. ¿Por qué en educación tenemos que hablar de teorías cognitivas? La medicina, ¿sí? Los abogados no, perdón, la medicina, los sacerdotes, pensé en los abogados, no sé por qué, la medicina, los sacerdotes y las personas que nos dedicamos a la educación, tenemos como objeto de estudio y como materia de trabajo, se oye feo, pero tenemos algo que es sumamente delicado y que es primordial entenderlo en sus dimensiones, que es el ser humano, ¿sí? Si nosotros entendemos que este ser humano es un ente que tiene estas dimensiones psicológica, fisiológica y social, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que estas teorías cognitivas, ¿sí? Muchas de ellas se van a situar en el estudio de alguno de estos elementos, ¿sí? Ya sea físico, ¿sí? Psicológico, social, porque somos entes biopsicosociales, pero que además entra dentro de ellos un elemento más, que ustedes como pedagogos no me dejarán mentir, ¿sí? La famosa filosofía educativa, ¿sí? O aquellas teorías que tienen que ver con el corte humanista. Estoy adelantando un poquito, pero ahorita la vamos a ir ahora, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver que un hombre es diferente a un humano. Todo proceso educativo, ¿sí? Va a estar encargado de hacer esta diferencia. Todos los seres humanos nacemos hombres. Es nuestra parte más animal, nuestra parte más primitiva, más primaria, ¿sí? Pero los procesos educativos y todas estas teorías cognitivas que se supone que nos van a ayudar a no solamente intervenir, mediar y desarrollar y diseñar
aquellos elementos que nos van a ayudar a que realmente se den los procesos de aprendizaje, ¿qué es lo que hacen con nosotros? ¿Sí? Lo que hacen con nosotros estos elementos es aquellos elementos que van a hacer la diferencia entre ese animal y ese ser humano. Y entonces vienen estas partes que les llamamos humanistas, ¿sí? Estos paradigmas humanistas, que tienen que ver con aquellos valores y de la parte axiológica, ¿sí? De toda sociedad, de normas de conducta, de moral, de ética, que nos van a volver civilizados y diferente al hombre. Y ahora aquí nos van a humanizar. Y estas teorías cognitivas nos van a ayudar a humanizar a ese hombre. ¿Sí? Porque todo proceso educativo, reitero, tiene como finalidad humanizar al hombre e insertarlo en la sociedad. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, ¿por qué teorías cognitivas? Precisamente por eso. Porque al estar en una maestría en educación nos vamos a volver especialistas en aquellos elementos que vamos a poder diseñar, planear, organizar, incidir para que realmente el proceso de aprendizaje se dé a partir de un proceso de enseñanza. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Por eso teorías cognitivas. ¿Sí? Y por eso dentro de la primera fase del desarrollo. Ok. Bien. Como no alcanzamos a visualizar, ahí en la plataforma van a encontrar el tema 1, ¿vale? Estos elementos son importantes de saber, importantes de conocer. Ustedes los pueden revisar con calmita, pero ¿qué es importante en este proceso? ¿Por qué nos aparece la pantalla así? Déjenme dejar de compartir para ver si lo vuelvo a abrir y se ve grande. Ajá. Okay. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ir abordando en nuestro temario? En este caso, nuestro programa. A ver, a ver si está así. Si se ve grande. Yo no creo, pero bueno. Ni se movió, ¿verdad? No. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a abordar? Fíjense, nuestro contenido temático, el primerito que vamos a abordar, que yo espero que el día de hoy nos dé más o menos la oportunidad de avanzar un poquito, va a ser durante estas 7 sesiones, lo vamos a ir dosificando. Se va a dividir en 4 módulos, ¿sí? De los cuales el primero es el desarrollo cognitivo, ¿vale? Vamos a empezar un poquito qué es el desarrollo cognitivo, qué elementos tiene, pero a partir de diferentes teorías cognitivas. ¿Va? Ok. Nuestro siguiente elemento tiene que ver precisamente... ¿Por qué me hace esto la máquina? Pero bueno. Ok. El siguiente elemento tiene que ver con el concepto o la definición o la conceptualización, en este caso, de lo que es la psicología evolutiva. ¿Sí? Evolutiva, no educativa. Sí, pertenece, ¿verdad? Pero es la psicología evolutiva. ¿Va? El siguiente elemento que espero que podamos abordar el día de hoy es la relación que tiene efectivamente la ciencia cognitiva y la psicología evolutiva. ¿Va? Okay. Bien. ¿Qué elementos ustedes lo revisan más adelante? Fíjense, hay algo bien importante. ¿Qué significa conducción académica? Es el momento de intervención síncrona que vamos a tener, ¿sí? Esta interrelación. ¿Qué vamos a hacer comúnmente? Aquí nos marca análisis grupales de lecturas, ¿sí? Vamos a tener dinámicas, a lo mejor trabajo colegiado, trabajo grupal, ¿sí? Vamos a tener también por ahí, por ejemplo, se te van a solicitar mapas, se te van a solicitar resúmenes, se te van a solicitar, por ejemplo, cuadros comparativos, no sé, dependiendo de lo que estemos revisando y del tipo de estrategia que estemos diseñando, ¿sí?
También se va a pedir, en este caso, una vez que hayamos este tipo de actividades, ciertas experiencias grupales, diálogos, argumentaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en general, estas actividades que tienen que ver con la retroalimentación y la evaluación formativa que vamos a ir realizando sesión por sesión, ¿va? Entonces, sí es muy importante. Aunque ustedes decidieran en algún momento tomar asíncrona la sesión o incluso que tomaran digamos hasta cierto punto híbrido las clases como tal, lo que nosotros tenemos que tener muy claro y muy consciente es que estas actividades tienen un peso específico para el momento de la evaluación. Sabemos que calificar no es igual que evaluar, pero bueno. La siguiente. Okay. Van a tener también su espacio en aula virtual, en la plataforma, y en ese espacio casi lo vamos a utilizar para foros, para debates, para algunos elementos de revisión, incluso por ahí algunas aulas de cabeza, o elementos que ustedes ya tengan previamente leídos o previamente revisados para solamente venir aquí a poner en práctica y hacer más dinámica y lúdica la sesión, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿por qué no me dejan? Ahora no quiere. Okay. Estamos en esto. Okay. Sí, todas van a ser grabadas. Sí. Ok, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas actividades independientes, ya les había comentado, discusiones, foros, redacciones y reflexiones, los propios, sus porcentajes de evaluación. ¿Sí? Si hay duda en estos porcentajes, si los porcentajes nos parecen hasta cierto punto un poco complejos, podemos ahorita platicarlo, llegar a un consenso y con base en ello pues, seguir digamos, la fluidez de nuestra sesión. ¿Qué nos marca aquí nuestro plan de estudios? Nos marca que los resúmenes, los síntesis de los organizadores gráficos o todo material de aprendizaje que ustedes me entreguen a mí, ¿sí? Puntualmente, equivale a un 30%. ¿Va? Facilísimo. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más. Está bien activo, ¿no? Okay. Bien. Siguiente. Reportes, reflexiones derivados de debates, discusiones grupales, otro 30%. Quiere decir que, nuevamente, el peso específico estamos en aula, ¿no? Y finalmente, un examen final, 40%. Tenemos 60-40, ¿sí? El examen final, pues ya sabemos que más que con un carácter sumativo, a mí me gusta mucho tenerlo como con un carácter formativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pese a que yo aplique el examen al final, ¿sí? El examen puede responderse más de una vez para que ustedes logren identificar dónde hay un error, dónde tengo que reforzar, dónde hay duda, y con base en ello podamos accesar a la siguiente calificación. O sea, no se me angustien de más. Aquí todo, como dice la maestra, de memoria no van, pero van a darse cuenta que eso nos va a ayudar mucho en un momento determinado a llevar la secuencial en nuestras funciones. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que digan, no, como que pues este porcentaje me parece elevado? ¿Estamos de acuerdo totalmente? ¿Sí? Ok, bien. Siguiente. Ok, fíjense. Nosotros tenemos que entender que estos procesos cognitivos que son a cargo de los procesos cerebrales y la cognición, ¿sí? Tenemos entendido que estos procesos que se dan mentales, como tal, en un proceso de un tiempo específico de desarrollo de un individuo, ¿sí? Tienen que ver precisamente con esas características que hablábamos al principio, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver con esas características que hablábamos al principio? Nosotros sabemos que hay pedagogía, que hay andragogía, que hay hasta cierto punto clasificaciones específicas que hacen que dependiendo del desarrollo cognitivo físico del individuo
se den esos procesos mentales, ¿no? De repente también tenemos por ahí elementos como la plasticidad cerebral, como los tipos de cerebro que tenemos actualmente, las neurociencias, no nos mienten respecto a ese estudio que se ha tenido a partir de cómo el cerebro se organiza y cómo organiza la información, ¿sí? Entonces, con base en ello, nosotros estamos hablando de que la cognición nos habla de elementos del conocimiento, del conocer. Pero ¿cuántos tipos de conocimientos tenemos? Ahí entrarían las inteligencias. ¿Vale? Las inteligencias, ahí entrarían. Estamos hablando de Gartner, estamos hablando de las inteligencias múltiples, ok. Puede más o menos por ahí, pero en este caso, en esa teoría, ¿qué es lo que hace Gartner? Te dice que no todos aprendemos de la misma manera, que el aprendizaje se da por diferentes elementos o maneras de aprender, ¿sí? Vamos un poquito más atrás, ¿sí? Gartner, estamos como bien hasta allá. Voy a regresar un poquito más, ¿sí? Estamos hablando de cognición, conocimiento y conocer. ¿Cuántos tipos de conocimiento tenemos? Conocimiento de aprendizaje. Primero. Puede ser conocimiento, ¿ok? Conocimiento de aprendizaje, ¿ok? El conocimiento de aprendizaje para Charito, estamos hablando que ese conocimiento de aprendizaje lo hablamos de conocimiento conceptual, ¿sí? Conocimientos conceptuales. Ese conocimiento, ¿sí? O esa forma de conocer, nos está hablando de ¿qué? De conceptos duros, de las disciplinas. Ahorita tenemos un proceso de conocimiento conceptual, porque estamos hablando de teorías, ¿sí? Cognitivas, conceptualmente hablando, ¿vale? Pero resulta que dentro de estos procesos cognitivos, ¿sí? Ahorita estoy hablando de conocimiento y sus tipos, ¿sí? Ahorita voy a bajar a estos puntos, ¿sí? Ok. Tengo el conocimiento conceptual, dice Charito, porque hay conocimiento de aprendizaje. ¿Qué otro tipo de conocimientos hay? Porque de ahí vamos a agarrarnos para hablar de estas teorías de las cuales estamos hablando, que ya Ita ya se fue hasta allá, ¿no? Dice Gartner, como muy actual, como muy en boga, como incluso Gartner, arrepintiéndose en pandemia, dijo, me faltó una inteligencia, ¿no? La inteligencia socioemocional. Y fue el escándalo, ¿no? La vaca sagrada de Gartner dijo que falta la inteligencia socioemocional en su planificación. Hay mejora en su teoría, ¿no? Innovación en su teoría. Pero estamos hablando de conocimiento, porque los procesos cognitivos, sí, se van a dar a nivel cerebral para conocer, pero dice Charito, hay un tipo de conocimiento que es el conceptual. ¿Qué otro tipo de conocimiento hay? Que también recuerden que este conocimiento nos va a evocar a los 4 pilares de la educación, ¿sí? Y estos 4 pilares de la educación, Accesibilidad. no, ok, más o menos. Ok, tenemos el conocimiento conceptual, ¿sí? Tenemos el conocimiento procedimental, ¿vale? ¿Qué es el conceptual? Lo que sé, ¿sí? Lo que sé, lo que recuerdo, lo que la memoria me ayuda. ¿Qué es lo procedimental? Lo que hago, excelente, lo que hago con ese conocimiento, ¿sí? Pero nos faltan otros 2. Uno ya lo mencioné con Gartner. Él dijo, acá me falta, ¿no? Nos faltan 2 conocimientos. Tengo conceptual, conocimiento procedimental, conocimiento de Delors. ¿Recuerdan más de Delors? 4 pilares de la educación. Ok, tengo el conocimiento, ¿qué? El conocimiento actitudinal, ¿sí? Lo que soy. A mí no me serviría de nada haberles venido a decir mi currículum y que ustedes me hubieran dicho el suyo. Si saliendo, los veo y hasta les hago así, ¿no? Mi actitud deja mucho que ver. ¿Sabes qué? Te falla tu conocimiento actitudinal.
¿sí? Lo que eres, tus valores, tu ética. Por eso en esas teorías cognitivas hay teorías humanistas. ¿Sí? ¿Ok? Okay. Y hay uno más. Que dijimos que Gardner se dijo, me arrepiento, me falta un tipo de inteligencia, él habla en términos de inteligencia, pero hay este tipo de conocimiento, ¿sí? Este tipo de conocimiento que se llama conocimiento socioemocional. Exactamente, Carlos. ¿Cómo conmigo? ¿Sí? ¿Cómo conmigo? Y entonces, a partir de estos tipos de conocimientos, vamos a irnos dando cuenta que hay teorías cognitivas o teorías de cómo aprendemos los individuos que nos van a apuntar a conocimientos más, conocimientos menos, pero que nos damos cuenta que en la realidad pública, en la realidad didáctico-pedagógica, lo que tiene que existir y reinar es un método efectivo. Es decir, nutrirme de todos esos paradigmas y decir, acá aplico esto, de cada guardarropa, del guardarropa de Charito, del guardarropa de Isa, del guardarropa de Carlos, decir, en mi práctica educativa, tomo esto de esta, tomo esto de esta y tomo esto de esta. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a la formación integral de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante, como se hacía antes, que decíamos que era un banco de conocimientos y que llenábamos su cerebrito, eso ya no sé. Esa es la educación tradicional, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la educación actualmente? Dice, la educación actualmente se nutre de todas estas teorías cognitivas y dice, no, entran de lleno las pedagogías activas. ¿Y qué pasa con las pedagogías activas? El centro ya no lo tengo yo como docente. ¿El centro quiénes son? Son ustedes. ¿Sí? Y por lo tanto, el papel activo, esta sesión, nuestra primera sesión va a ser sumamente llevada por mí, además se los prometo que vamos a cambiar dinámica y que van a estar ustedes protagonistas. ¿Va? Sí, porque una cosa es que veamos teorías y vamos a aprenderlo conceptual, pero también necesitamos los conocimientos. ¿Va? Ok. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de que esos procesos cognitivos, como ustedes ya me lo dijeron, son un conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la percepción de estímulos, ¿sí? Percepción de estímulos y la respuesta a estos. Si nosotros analizamos esta conceptualización, es una conceptualización sumamente conductista, ¿verdad? Porque dice que el estímulo ya es respuesta. Sin embargo, vamos a alejarnos un poquito de esa concepción conductista, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ok, lo que vamos a hacer es que dice que tiene lugar entre la percepción, ¿sí? Y el estímulo quitándola del lado conductista. ¿Cómo aprenden comúnmente los niños? Explorando por los sentidos. Dicen que las primeras etapas del desarrollo de todo ser humano se dan por los sentidos. Vista, olfato, gusto, oído y tacto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy dándome cuenta que los procesos cognitivos, ¿sí? Se van a dar a partir de esos procesos mentales que reciben ciertos estímulos del ambiente, ¿sí? Cada una de estas teorías me va a decir cómo se da el aprendizaje, aunque las básicas sean estas, ¿sale? ¿Sí? Aunque las básicas sean estas. Y entonces, dice que además nosotros los podemos concebir esos procesos cognitivos como funciones complejas, ¿sí? Que operan sobre representaciones perceptivas, relacionándolas con la memoria a largo plazo. Ok, vamos a tener elementos de abordaje en teorías cognitivas como atención, como motivación, como memoria, ¿vale? ¿Sí? Vamos a también a darnos cuenta poco a poco de estos procesos fisiológicos del sistema nervioso, de maduración, de etapas cognitivas, que tienen que ver precisamente con cómo aprendemos según estas teorías cognitivas. Bueno, ok. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algún elemento que nos detenemos un poquito más? ¿Es algo complejo? ¿No? Les va a encantar, les va a encantar. Ya cuando vamos viendo a cada uno, dicen,
Vale, este cuate sí pensaba bien, ¿no? Ok, bien. Entonces estamos hablando de que estos procesos cognitivos los podemos clasificar en dos grupos, ¿vale? Los simples o los básicos, ¿sí? Y los superiores o complejos, ¿vale? Ok. ¿Qué tienen que ver los simples o los básicos? Tienen que ver a partir de estas sensaciones, ¿sí? Estamos hablando de sentidos, sensaciones, de sentidos. Dice, el efecto inmediato de los estímulos en el organismo. Nos damos cuenta que por eso son procesos cognitivos básicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque directamente de lo que yo percibo de la realidad, me van dando indicios de algo que yo tengo que responder, ¿vale? Sí, lo estoy percibiendo. Ok, vamos a suponer, a ver, voy a hacer algo. ¿Sí? Por eso son procesos cognitivos. ¿Puedo? ¿Qué sucede cuando yo hago esto con la compañera Chelito? Dice, la realidad, ¿sí? O el estímulo se percibe a través de qué? De las sensaciones de algo, ¿verdad? Hago contacto con ello, ¿sí? Por eso son simples, porque estoy apelando a las sensaciones, a esos estímulos externos que van a procesar algo en mi cerebro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir, en este momento, Charito tiene atención, tiene concentración, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo estuviera en un elemento, en un ambiente en donde los niños de primero de primaria de ISA estuvieran, ¿no? Y brincando y subiendo y bajando? ¿Qué pasaría si yo dijera que esa atención y concentración no son suficientemente pertinentes para que se pueda dar el proceso de aprendizaje? Incluso el hecho de que yo haya hecho esto con su compañera, a partir de esa sensación, si ella andaba jugando con Lisa y brincando subiendo en la banca, su atención y su concentración estarían tan dispersos que posiblemente el estímulo no dio lo suficiente para que se dé el proceso mental, ¿sabes? Entonces, estos elementos de atención y concentración, que son procesos básicos para que se dé el aprendizaje, tienen que estar de la mano con aquellos elementos a partir de las sensaciones. Ahora, nosotros estamos hablando de, en este caso, de formas de atención que tenemos focalizada y sostenida. Yo puedo decirles, a ver, chicos, atención. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué se le llama focalizada? Está llamando Sobre un elemento específico, ¿verdad? ¿Sí? Y dice aquí, sostenida. Dice, no, ya. Pero ¿qué pasaría si de repente entrara de nuevo el maestro y él lo que hiciera realmente es que dijera, un incendio? ¿Estaríamos sosteniendo? No, porque hay otro elemento externo que dentro de nuestras sensaciones te dijo alerta. Yo que me voy a quedar a escuchar a la maestra, ¿no? Yo me salgo, porque es de vida o muerte, ¿no? Ok. Por eso les digo que realmente hay elementos dentro de esto, de procesos cognitivos, que no se aplican solamente a la educación, ¿sí? Que incluso los aplicamos en muchos ámbitos de la vida, ¿va? Ok. Bien. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta que estos procesos cognitivos también hay unos que se les llama superiores o complejos, ¿sí? Y estos superiores o complejos tienen que ver con tres conceptos básicos. El primero es pensamiento, ¿sí? El segundo es inteligencia y el tercero es lenguaje. ¿Por qué se les considera superiores o complejos?
¿sí? Porque necesitamos de aquellos elementos, ¿sí? Racionales, cognitivos, específicos, que tienen que ver efectivamente desde el punto de vista de estas teorías cognitivas. Por ejemplo, no es lo mismo inteligencia para Gardner, ¿sí? Que lo mismo inteligencia para, voy a decir algo, para inteligencia para Gardner o inteligencia para, estoy pensando, ¿quién más podemos citar? Inteligencia para, por ejemplo, para Vygotsky, voy a tirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la inteligencia que puede ser innata o no innata, que para la mayoría de técnicas es un elemento innato del hombre, ¿sí? Excepto que su inteligencia se vea afectada por un proceso a lo mejor de daño cerebral, o una cuestión afásica, o elementos que tengan que ver con sus procesos cognitivos que ya después de una enfermedad o por nacer con alguna patología no son los procesos comunes por medio del ser humano. Dependiendo de ese concepto de inteligencia, ¿sí? Vamos a ir abordando cada una de estas teorías cognitivas para que nos vayamos dando cuenta cómo se van dando los procesos de aprendizaje. Ahora, ¿por qué el lenguaje estará dentro de los procesos cognitivos superiores? Y el lenguaje. Ya hablamos un poquito de inteligencia, dependiendo de la conceptualización que tengamos de inteligencia, ¿sí? Tenemos pensamiento, que vamos a ir haciendo procesos de pensamiento que no son observables, ¿sí? Que son análisis, síntesis, comparación, evaluación. Ustedes están analizando, sintetizando, comparando, haciendo un montón de procesos aquí, ¿sí? Aquí me están comparando con la maestra anterior y tal vez me están comparando con su maestra de la licenciatura, ¿no? Están haciendo procesos complejos, procesos mentales complejos o superiores que tienen que ver con este pensamiento, con esta inteligencia, pero también con el lenguaje. Ah, ¿qué quiere decir? Que si yo manejo 5,000 palabras, tengo mayor lenguaje que maneja 800? No. ¿Pero por qué se considera un proceso cognitivo superior el lenguaje? Porque también estamos analizando, para empezar, las palabras correctas. Nuestro cerebro pues está haciendo todos los procesos, solamente que nada más para hablarlo. También estamos viendo de quién estamos rodeados para ocupar un lenguaje adecuado o decir palabras que tal vez no podríamos decir en el círculo que nos está rodeando. Entonces, por eso también es algo complejo, porque tenemos que estar hilando nuestras ideas, o sea, tendríamos que estar tanto trabajando con nuestra inteligencia como a lo mejor con nuestros pensamientos para poder externarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente está Carlos realizando un proceso comunicativo y el proceso comunicativo no implica necesariamente que solamente sepa hablar. Comunicación. Es complejísimo. ¿Por qué? Porque son procesos mentales, ¿sí? Que son complejos. Nos pasamos la fase sensorial, ¿sí? A una fase que ya está aquí, pasando, sucediendo, y que difícilmente voy a poder observar. Pero lo importante de estos elementos es que las teorías cognitivas sí nos van a decir cómo observar el aprendizaje, cómo diseñar para que se dé el aprendizaje, y desde su perspectiva, estos elementos, cómo se conjuntan en esos procesos cognitivos, ¿sí? Para que ahora sí nosotros, especializados en el área educativa, podemos diseñar todos esos caminitos que nos van a llevar a Capella. Voy a poner un ejemplo ahorita más adelante, ¿sí? Vamos con la siguiente. Claro. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ok. Bien. Fíjense. Dice aquí teorías cognitivas, no se ve nada, pero lo voy a saltar y me voy a ir directamente para acá. ¿Vale? Creo que un poquito se ve.
Antes de iniciar con este hombre tan interesante, ¿verdad? Tan intelectual, vamos a hablar de una teoría cognitiva, ¿sí? Como pequeña introducción a este curso, ¿vale? Es el famoso conductismo. Okay. Bien, aquí ustedes me van a ver. Ok. ¿A qué les evoca o qué les hace imaginar la palabra conductismo? ¿A qué se refería? Conductismo. Vamos a empezar con una teoría cognitiva, teoría del aprendizaje, de cómo tenemos conocimiento, cómo accesamos al conocimiento. Conductismo. Bueno, podría ser de ejemplo los perros de Pavlov, Excelente. que al servir el alimento saltaban. Excelente. Ah, no, al tocar la campana salvaban los perros que se ven que estaba servir el alimento. Ah, depende, efectivamente. Con la campana. Conductismo. Aquí Isa ya nos da cátedra porque es su fuerte, ¿no? Ok. Pero conductismo como tal, ¿la palabra de dónde vendrá? A ver, platíquenme. Conducción, condiciones de conectar algo de una a otra, a otro desarrollo, ¿no? Ajá. Mira, vamos por ahí, Chaito, mira. La palabra costumbrismo dice que es una corriente o una teoría, ¿sí? Que estudia las costumbres, ¿sí? De la parte de vista de la literatura, ¿sí? En este caso, la palabra conductismo efectivamente se remite, por ahí vas, porque trataste de separar el término, me gustó mucho esa estrategia que tú utilizaste, pero si yo la reduzco a conducta, ¿sí? Es la base del conductismo, ¿sí? Decía, en este caso, Skinner, ¿sí? Que realmente el aprendizaje, es decir, todos esos procesos que pasan en la mente, procesos complejos, ¿sí? Esa cognición que es un proceso complejo, que pasan en la mente, se puede observar o se puede visualizar que alguien aprendió, que un niño aprendió, que un adulto aprendió, cuando su conducta cambia, ¿sí? Si su conducta cambia, quiere decir que hubo aprendizaje, según los conductistas, ¿sí? Dice aquí su compañera de un teórico del conductismo que es Pavlov, ¿sí? Que él dice, yo quiero explicarme cómo las personas aprenden. Y entonces habla de un término con Skinner, que es el famoso condicionamiento operante. Eso es condicionamiento. ¿Qué sucede con el condicionamiento operante? Hay muchas referencias en la red. Yo también leí el pasaje que menciona Isa, pero en la red estaba visualizando un video me llamó mucho la atención, porque yo decía, yo vi el experimento, y bueno, yo leí el experimento de la campaña, pero ahí decía que el ruido lo hacía como me parece que como no sé quién
chismógrafo, algo que hace así como, ajá. Entonces, el condicionamiento operante, sí, y el experimento de Pavlov con los perros, sí, los famosos perros de Pavlov, radica en lo siguiente. Dicen ellos que además de que el aprendizaje se puede definir como cuando hay un cambio de conducta en el individuo, el aprendizaje se da por estímulo, respuesta. Esto o esta teoría cognitiva sería una teoría cognitiva sumamente tradicionalista. ¿Sí? ¿Por qué tradicionalista? Porque se basa en dos principios, ¿sí? Tenemos el estímulo positivo y el estímulo negativo, ¿sí? Tenemos que se traduce en premio y se traduce en castigo. No crimen y castigo. Ok, crimen y castigo es una obra, ¿verdad? Literaria y un algo. Ok, bien. Pues resulta que dicen, si hay un cambio en la conducta del individuo y aprendizaje, pero para que se dé ese aprendizaje tiene que haber un estímulo y una respuesta. Un examen es un estímulo, ¿sí? Y la respuesta es como tal, no la solución, sino lo que esperamos que plasme del conocimiento conceptual en ese examen, ¿sí? Dicen, la educación tradicional, solamente yo voy a darme cuenta de elementos de carácter conceptual. Por eso los conductistas se quedaban un poco cortos, ¿sí? Porque había más elementos que se tenían que considerar para realmente darnos cuenta de cuándo hay aprendizaje y qué es el aprendizaje. No quiere decir que el conductismo sea malo, sea satánico, no. Es la base y es uno de esos paradigmas que yo voy a tomar para complementar en el aula. Lo malo de un proceso didáctico pedagógico es que yo me quedara solamente con la teoría conductista, ¿sí? Si yo me quedo con la teoría conductista, es más, yo puedo aplicar tecnología a la educación y decir, por medio de un ejercicio gamificado en la plataforma, darles un montón de estímulos, de premios y de insignias, y tener un montón de castigos, ¿no? O penalizaciones en un juego o en una gamificación en aula virtual, ¿vale? Entonces, como eso no es suficiente para acceder al aprendizaje, decíamos que el conductismo lo vamos a basar o trabajar en una enseñanza y una concepción del aprendizaje sumamente tradicional. ¿Sí? ¿Por qué sumamente tradicional? Actualmente sabemos que las pedagogías activas tienen en el centro al aprendiente, ¿vale? Y se nutren de otros elementos que ahorita vamos a ver, como el constructivismo, el socioconstructivismo, la pedagogía liberadora, todos estos elementos que hacen que el estudiante tome ese papel activo, ¿vale? Entonces, ¿por qué me quedo tradicional? Porque puede haber un estímulo positivo que me dé como respuesta este premio, ¿sí? O puede haber un estímulo negativo que me dé como respuesta el castigo. ¿Para qué? El castigo para evitar una conducta, ¿sí? Y acá para fomentar la conducta. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de dar el estímulo? Puede ser que se deje de dar el comportamiento deseado y entonces tenga que volver a dar el estímulo. Traje esta campanita efectivamente para buscar, ¿no? El experimento de Pavlov es conocidísimo. ¿Nos puedes ayudar, Carlos, con el experimento de Pavlov para que Chelito nos escuche? ¿Dónde escribo? Bueno, y él agregó lo que ahorita decía, que tenía que ser con refuerzo, porque si no había este refuerzo se iba a perder. Pavlov decía que pues con la chicharra, entonces que sonaba,
un perro recibía alimento. Ajá. Entonces, después de un tiempo, el perro cada vez que escuchaba la chicharra, inconscientemente salivaba, porque sabía que iba a recibir alimento. Pavlov después agrega ese sonido de chicharra más constante, pero ya no hay alimento. Ajá. Entonces dice que, y el perro olvida pues ese salivar. Entonces dice Pablo que pues todos aprenden con un estímulo, es estímulo-respuesta, pero tiene que existir un reforzamiento. Exactamente. Ok. Ese experimento es famosísimo. Creo que hasta nos lo comparten en la, bueno, no sé, antes lo compartían incluso en la educación media superior, ¿no? Desde la prepa te decían, y Pablo, ¿no? Y su experimento ya está, hay grabaciones en la red de la experimentación de Pablo o pavloviana, ¿no? Ok. Entonces, este famoso conductismo, ¿sí? Reitero, que se basa en la conducta de los individuos. ¿Vale? Si hay cambio de conducta, hay aprendizaje. Si hay estímulo, hay respuesta. Hay aprendizaje. Se acabó. ¿Sí? Principales teóricos, Skinner, principal teórico también que desarrolla con base en ello, Pavlov. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué características nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Para aplicar conductismo en un aula? ¿Sí? No basta con esta teoría. En la parte, porque estamos hablando del contenido conceptual, ¿sí? Necesito conocimiento procedimental, conocimiento actitudinal y conocimiento socioemocional. Si yo dije que el conductismo evoca aquellos conocimientos disciplinares, ¿sí? Y que un examen hay estímulo y hay respuesta, pero que un examen se evoca solamente por cuestiones conceptuales, es una teoría cognitiva que se queda corta. Porque ¿dónde queda lo actitudinal? ¿Dónde queda lo procedimental? ¿Y dónde queda lo socioemocional? ¿Sí? Entonces, esta teoría, como principio fundante, los teóricos o los críticos de Pavlov o de Skinner dicen, ok, hay elementos que quedan fuera o limitantes de la teoría cognitiva, de esta teoría del aprendizaje. Porque hay otras cosas que yo observo en los aprendientes. Hay otras cosas que los aprendientes aprenden. Por lo tanto, va a venir otras teorías que si bien innovan y tratan de complementar aquellos aspectos fisiológicos de los individuos, lo que van a hacer es enriquecer estas teorías cognitivas. Y vamos con Jean Piaget. ¿Sí? Okay. Resulta que Piaget, ustedes ya también lo conocen, Charlito no es su primer acercamiento, ¿sí? Este hombre habla sobre todo de la cognición evolutiva del infante, ¿sí? Él establece ciertas etapas, ¿sí? De desarrollo cognitivo, que sabemos que estas etapas no son duras, sino son flexibles. Te va diciendo de los 0 a los 3 meses, ¿no? De los 7 a los 11 años. Ahorita las vamos a ver, al detalle. Él te va diciendo que a partir de esta psicología evolutiva, ¿sí? O de este desarrollo evolutivo del individuo, ¿sí? Podemos concebir el aprendizaje como un punto de equilibrio. ¿Vale? ¿Cómo? A ver, explícame como un punto de equilibrio según Jean Piaget, que es un hombre que habla, algunos lo sitúan dentro de los constructivistas específicamente, otros los sitúan dentro de los cognitivistas, ¿sí? Pero ahí hay unas, digamos hasta cierto punto, una especie, no de contradicciones, sino como en todo. Como da principio a otra cosa, ¿sí? Se impregna de lo que va a seguir y por lo tanto algunos lo clasifican dependiendo de la interpretación que den de la lectura de su teoría en dicho momento de las teorías cognitivas, ¿sí? Entonces, este hombre, Jean Piaget, nos habla
de que dependiendo del momento de la etapa de desarrollo del niño, vamos a poder ir aprendiendo ciertos elementos que van a ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Vale? Ok, bien. Esta teoría de la inteligencia sensoriomotriz, ¿sí? Él va diciéndonos, por ejemplo, que la etapa, ¿sí? Sensoromotora, la divide en 4 etapas. Sensoromotora, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales. Esto se los voy a subir al ratito a la plataforma, por favor, no se me. Entonces, es que sí, discúlpenme, tuve ahí unas cuestiones de tiempo y de logística que no me permitieron tenerlo en tiempo, pero lo vamos a subir. Ok. Dice que la sensoromotora, ¿sí? Se da desde que un bebecito nace hasta los 2 años. Reitero, no son exactas. Pueden darse temprana o tardíamente, ¿sale? Pero todo de qué va a depender, incluso del desarrollo fisiológico del niño, en este caso, yo del aprendiente del niño, ¿sí? Entonces, dice aquí específicamente que el niño es un sujeto activo, ¿vale? Y que además se va ubicando esta etapa sensoriomotora, es decir, de las sensaciones. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de los sentidos? Ok. A partir de lo que tiene él como medio y como fin, ¿vale? Si un bebecito llora, ¿qué pasa cuando llora? ¿Se da cuenta que pasa algo cuando llora? Mamá va y lo ve, le revisa el pañal, le da de comer, lo abraza, lo abraza, lo apapacha, ¿sí? Tiene un medio y tiene un fin. Está en lo sensorial, en su boquita, mamá, ¿no? Okay. Después nos habla de otra etapa. Dice Jean Piaget que esta etapa se llama preoperacional, ¿vale? Es decir, el niño se vuelve intuitivo. Él la clasifica de los 2 a los 7 años. Entonces, de los 2 a los 7 años, los niños están en la etapa preoperacional, ¿sale? El niño de los 2 a los 7 años ya empieza a entender o a usar, más bien a usar un poco más símbolos y palabras. ¿Sí? Actualmente, fíjense, dice palabras para pensar. Actualmente, haciendo una analogía con esta etapa preoperacional en la cual Jean Piaget dice que es de los 2 a los 7 años, muchos pedagogos cuestionan el hecho de que a los niños se les enseñe a leer y escribir en la etapa preescolar, ¿verdad? Porque dicen, a ver, ok, su proceso de maduración todavía no es suficiente para poder comprender estos procesos de lenguaje simbólico. Entonces, por lo tanto, tenemos muchos problemas de lectoescritura, ¿sí? Y esos problemas de lectoescritura se van arrastrando hasta, yo no les miento, hasta la educación media superior. Yo he encontrado chicos en donde realmente sus procesos, más allá que no se den por madurez neurológica o fisiológica, no se dan por otros elementos, ¿sí? Pero por eso viene la crítica específica que solamente se puede dar de los 2 a los 7 años por la madurez del sistema nervioso central y todos los elementos que con él van, digamos, hasta cierto punto a la maduración de los procesos de lectoescritura. Bueno, regresando a esta etapa preparacional. Además, nos dice que en esta etapa los niños todavía están en una etapa egocéntrica. ¿Qué quiere decir egocéntrico? Que solamente se centra en él mismo, ¿sí? En sus propios procesos, en él solito. Es decir, difícilmente en esta etapa podemos, según los psicólogos, concebir, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está fuera de él
todavía le es un poco más complejo de concebir. Bueno, siguiente etapa. Estamos hablando de operaciones concretas. Dice aquí de los 7 a los 11 años. ¿Sí? 7 a 11 años. Aquí ya el niño o el adolescente ya puede llevar procesos de seriación, de clasificación y de conservación, porque nos dice, ¿sí?, que ya el chico o el pensamiento del estudiante, del individuo, del hombre, del ser humano, se va ligando a fenómenos y objetos del mundo real. La anterior decíamos que era egocéntrica, era yo, ¿no? Acá, las operaciones concretas ya va que ya va tomando en cuenta lo externo, lo exterior, ¿sí? ¿Sí? Y viene la de las operaciones formales, ¿vale? Ya el niño es reflexivo, dice de 11 a 12 años en adelante, que a veces algunos no logramos. Reflexivo, nunca. Pero bueno, chance, ¿no? Ok, bueno. Y aquí nos menciona que ya el niño puede aprender cuestiones abstractas de pensamiento. Es decir, aquí ya se pueden dar procesos de indagación científica, ¿sí?, de exploración, de observación, de y ya vamos haciendo operaciones abstractas. Por lo tanto, por ejemplo, los niños que dan matemáticas, ¿sí? Estamos hablando de secundaria, ¿sí?, y quieren de repente poner elementos demasiado abstractos, este proceso se va a dar casi al final de la secundaria. Según y ayer, ¿sí? Y si yo lo quiero dar antes, con una cuestión abstracta, compleja, me va a ser muy difícil que el niño o la niña lo logre. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, bien. Dentro de este desarrollo cognitivo, voy a hacer un poquito, digamos, hasta cierto punto, un stop con Piaget, ¿sí? Para hablar de algo específicamente, ¿sí? El desarrollo cognitivo. Nosotros hablamos de desarrollo cognitivo cuando nos damos cuenta de que las transformaciones de las características y capacidades a lo largo de la vida han sufrido una transformación, ¿sí? Es decir, este desarrollo cognitivo nos va a decir cómo estamos aprendiendo estos conocimientos, esas habilidades y cómo estamos aprendiendo de la realidad o con la realidad, ¿sí? Es decir, el desarrollo, en este caso el desarrollo cognitivo, es una forma de adquirir conocimiento. Nos vamos dando cuenta que vamos adquiriendo conocimiento más complejo. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Okay. Ahora. Que me dijeron que terminara 5 minutos antes, no tengo ni idea de qué hora es. 11:43. Ah, todavía tenemos un buen tiempo. Tenemos como 1 hora. No sé dónde quedó. Por ahí me perdí. Okay, bien. Para hablar de Piaget, regresamos después de este desarrollo cognitivo que tratamos un poquito como de visualizar, vamos a tomar algunos elementos que tienen que ver con su teoría cognitiva, ¿vale? Su teoría cognitiva. Él nos habla que estas etapas que les acabo de mencionar, ¿sí?, se dan de manera invariable. ¿Qué quiere decir? Tenemos una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Esta se da sí o sí, y sin que se dé, no se puede dar la siguiente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque te dice que el aprendizaje se va a ir dando de forma gradual. Una vez que ya tengo yo como bebé esta etapa, ya puedo pasar a la siguiente etapa. Reitero, no es visible, ¿sí? Se da gradual y se va prácticamente como absorbiendo los procesos para hacerse más complejos, ¿sí? Entonces, nosotros también encontramos que en la teoría de Piaget nos habla de que no puede haber un retroceso.
¿Por qué no puede haber un retroceso? O sea, lo que yo aprendí hoy, ¿sí? Hablábamos hace rato del lenguaje, ¿sí? Yo aprendí hoy a decir, mamá, ¿no? Y después de aprender a decir mamá, aprendí a decir, comida, ¿no? Y después aprendí a decir